Hola a todos. Bueno, continuamos con el segundo video. El tema que vamos a trabajar en este video corresponde al de función diferenciable. Vamos a hablar entonces de lo que sería, a recordar primero cuál es la diferencial de una función real de variable real, ese que también estudiaron en cálculo y geometría analítica. Después vamos a hablar de lo que es la diferencial total. ¿Qué pasa cuando tenemos pues más de una variable? ¿Cómo generalizamos ese concepto que ustedes ya estudiaron? ¿Cómo lo generalizamos a varias variables? Y vamos a hacer finalmente un ejercicio de aplicación y vamos a hablar también de lo que serían diferenciales totales sucesivas, así como existen derivadas de segundo orden, pues también vamos a encontrar que existen diferenciales totales sucesivas o de segundo orden. Vamos entonces a comenzar con esto. Les decía, vamos a iniciar con un breve recordatorio de lo que era la diferencial de una función real de variable real, algo que ya hemos estado utilizando, por ejemplo, cuando estudiamos integrales, hablábamos de cómo existe un método de integración, el más sencillo quizá de todos, que se trata de completar la diferencial y entonces convertir una integral que no era inmediata, convertirla en una integral que ahora sí va a ser una integral inmediata, y esto se lograba completando la diferencial. Entonces, ¿qué era la diferencial de una función real de variable real? Bueno, la diferencial, pues encontrábamos dos diferenciales. Primero la diferencial de la variable independiente y después la diferencial de la variable dependiente. Entonces, cuando hablábamos de la diferencial de la variable independiente, aparecía por ahí un delta x, que es un incremento arbitrario en la variable independiente. Y la diferencial de x, pues coincide precisamente con ese incremento arbitrario. Es decir, en una variable la diferencial de x y delta x coincidían a plenitud. ¿Qué pasaba con la variable dependiente, en este caso y? Al depender de x, pues existía un cambio que sí era el real, un cambio el real de la variable y o de la función, cuando x cambia o tiene ese cambio arbitrario y pasa a ser de x a dx más delta x. Entonces, el cambio real, ese lo vamos a calcular pues simplemente con una resta, restando lo que sería la función evaluada en x más delta x menos f de x. Ese va a ser el cambio real en la variable dependiente. Y la diferencial, pues ahorita vamos a recordar de dónde salía esta definición, pero es la diferencial de y la calculamos como la derivada de la función respecto de x por diferencial de x. Y esta era una aproximación de lo que sería delta y. Bajo ciertas condiciones vamos a poder decir que delta y es aproximadamente igual a diferencial de y. Y también dependiendo de qué tanto sea el incremento de x, va a ser qué tanto se parezcan estos dos datos. Para que nos quede un poquito más claro, aquí tienen una interpretación pues gráfica de lo que sería la diferencial. Entonces tenemos a una curva, dos puntos que están sobre la curva. Ya aquí podemos ver claramente, por ejemplo, el cambio de la variable independiente, en este caso de x, pasa de x1 a x2, y x2 es igual a x1 más delta x. En este caso tenemos un delta x de 0.38. Después, el cambio real de y, el cambio real de la función o de la variable dependiente, pues sería la diferencia de la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1. Y como x2 está definido como x1 más delta x, entonces el cambio real de la función o de la variable dependiente pues va a ser igual a la función evaluada en x1 más delta x menos la función evaluada en x. Y en este ejemplo que tenemos aquí, pues nos da 0.31. Y bueno, si nosotros lo metemos esto a un límite bueno, antes de hablar del límite, vamos a definir aquí un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo se forma como cateto adyacente a este ángulo. Vamos a tener a diferencial de x que coincide con delta x, noten cómo coincide exactamente. Y como cateto opuesto a este ángulo, vamos a tener a delta y. Aquí ya no hay una coincidencia, perdón, a diferencial de y. Aquí ya no hay una coincidencia de delta y con diferencial de y. ¿Por qué? Porque la hipotenusa de este triángulo se forma precisamente con la recta tangente a la curva en este punto. Y entonces ya hay una diferencia. Delta y vale 0.31 y diferencial de y vale 0.24. Cuando el delta x tiende a 0, pues estos dos coinciden.
vamos a poder decir que delta y va a ser igual a diferencial de y. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un caso hipotético donde estamos justamente sobre este punto, ¿sí? En la generalidad de los casos, pues vamos a poder decir que estos dos son aproximadamente igual. Y mientras más pequeño sea delta x, pues esos dos se van pareciendo más. Por eso es que podemos utilizar diferenciales para aproximar el incremento real de una variable. ¿Y cómo calculamos delta y? Pues esto lo podemos ver muy sencillo con el triángulo rectángulo que se forma aquí. Si yo quiero calcular entonces el valor que tiene delta y, pues puedo multiplicar a la derivada evaluada en x1 por delta x. ¿Por qué nos estaría dando esta expresión? Bueno, la derivada f' de x1 recuerden que es esto, lo que nos estaría dando es la tangente de este ángulo. Si yo multiplico la tangente de este ángulo por su cateto opuesto, pues me va a dar por su cateto adyacente, lo que me va a dar como resultado, pues va a ser el cateto opuesto. En este caso, delta y. Entonces, un despeje sencillo, pues sale esta diferencial. Bueno, vamos a extrapolar este concepto ahora a funciones escalares de dos variables y bueno, también lo vamos a hacer para varias variables. Vamos ahora a hablar ya no de la diferencial de una única variable independiente, sino vamos a hablar de dos, de diferencial de x y diferencial de y. En este caso ya x y y son variables independientes. Y entonces aquí lo que va a aparecer es delta x y delta y, que van a ser los incrementos arbitrarios de estas variables independientes. Noten cómo esto redunda con lo que acabamos de comentar. Las diferenciales entonces de x y de y, pues van a ser iguales a los incrementos de x y de y respectivamente. Ahora, ¿qué pasa con la diferencial de la variable independiente o diferencial de z? Aquí también aparece un delta z que va a ser el cambio real. El cambio real en la variable z cuando x y y cambian de x a x más delta x y y cambia de y a y más delta y. Es decir, el cambio real de la función o de z, nosotros lo tendríamos que calcular como la función evaluada en x más delta x, y más delta y le tendríamos que restar la función evaluada en x, y. Este sería el cambio real. Si nosotros lo trabajamos con diferenciales, me voy a regresar aquí a las diapositivas, como noten que era lo mismo, pero aquí nada más tenemos una variable. Cuando tenemos dos, pues vuelve a aparecer el concepto de derivada parcial. Ahora vamos ya no nada más a calcular una derivada, sino que vamos a hablar de la diferencial como la parcial de z respecto de x por diferencial de x, más la parcial de z respecto de y por diferencial de y. ¿Sí? Para entender esto, pues también lo vamos a hablar de manera gráfica. Aquí nada más pues mencionarles que eso también se le conoce como diferencial total. Entonces esto se los quisiera mostrar en GeoGebra para que lo podamos ver con un poquito de más detalle. Entonces tenemos una superficie, que es esta superficie de color azul. En esa superficie tenemos un punto, que es este punto que ustedes observan aquí en color negro. Bien, antes de cualquier otra cosa vamos a definir incrementos arbitrarios. Vamos a definir entonces un delta x y un delta y. Y entonces, si yo a este punto le sumo delta x a su coordenada en x y le sumo delta y a su coordenada en y, voy a llegar a este nuevo punto. Noten cómo el desplazamiento ocurre para un valor, bueno, desplazamiento entre comillas, ocurre para un valor de z constante. Por eso aquí tenemos dibujado un plano, ¿sí? Estos dos puntos entonces van a estar sobre el mismo plano. ¿Qué estamos haciendo? Le sumamos algo en x, le sumamos delta x en x y le sumamos delta y en y, entonces el punto pasa a ocupar esta posición. Bien, si yo evalúo a la superficie en este punto, pues me va a dar este de aquí, este punto que está sobre la superficie. Y entonces yo podría calcular el cambio real de la función. ¿Cómo? Pues simplemente haciendo la diferencia que tenemos aquí en la coordenada en z, ¿sí? Le restamos la diferencia que tenemos en le restamos la coordenada en z de este punto. Lo que estaríamos haciendo es la función evaluada en x más delta x, y más delta y, menos f de x, y. Y ese sería delta z. Es decir, delta z, o el cambio real de la función, es todo este segmento que ustedes están observando aquí, completito. Ese sería delta z.
¿Qué pasa si nosotros lo queremos aproximar con ayuda de diferenciales? Bueno, lo primero es lo mismo que se venía haciendo desde cálculo y geometría analítica. En este caso, diferencial de y va a ser igual a delta y y diferencial de x va a ser igual a delta x. Diferencial de z, entonces, con ayuda de estos triángulos rectángulos que estamos formando aquí, ya no con una recta tangente, sino con un plano tangente. Este plano de color azul no es otra cosa más que un plano tangente a la superficie en este punto. Y entonces, diferencial de z, lo que nos está calculando o lo que nos representa es la distancia que existe entre este punto que está sobre el plano, ¿sí? Que es, digamos, que la intersección que nosotros podemos sacar con una recta vertical hasta la evaluación de la función en el punto ya con los incrementos, la intersección que tiene con el plano tangente, delta z entonces es esa distancia, desde aquí hasta aquí. Y nuevamente, si este valor es pues pequeñito, si yo voy haciendo esto cada vez más pequeñito, pues estos dos empiezan a aparecer cada vez más, es decir, delta z pues tiende a ser igual a diferencial de z. Claro que esto pues depende del comportamiento de la función y de muchas otras cosas, pero sabemos que lo general nos puede servir para aproximar. Entonces, este sería el concepto de diferencial de una función real, perdón, escalar de dos variables. Y entonces, otra vez aquí aparecen pues tangentes, vamos a involucrar a las derivadas parciales, porque aquí ustedes están observando esas rectas punteadas rojas y azul. Pues no es otra cosa más que las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de intersección con los planos al mantener a x y a y constantes. Por eso es que entonces que la diferencial total, voy a regresar aquí a las diapositivas, pues la podemos calcular con esta expresión. Bueno, pues vamos a aplicar esto a una serie de ejercicios, donde simplemente vamos a calcular la diferencial total de las siguientes funciones. 3 funciones, vamos a trabajarlo para las primeras 2, y el tercero pues se los voy a dejar a ustedes para que puedan tomarlo como repaso, ¿sí? Bien, o podemos trabajar, mejor vamos a resolver aquí el 3, que involucra a 3 variables, y voy a dejarles como repaso el número 2, y así podemos resolver el 1 y el 3 aquí en este video. Bien, entonces déjenme pasar al pizarrón para que podamos empezar a resolver estos ejercicios. Entonces, el ejercicio 16.1 tenemos que z es igual a 2x cuadrada más y cúbica. La definición entonces de diferencial total o diferencial de z, nos dice que primero tenemos que calcular la parcial de z respecto de x, ¿sí? Y esa parcial de z respecto de x se multiplica por diferencial de x. Y esto le vamos a sumar la parcial de z respecto de y la vamos a multiplicar por diferencial de y. Entonces, otra vez hay que calcular derivadas parciales. Vamos a empezar calculando la derivada parcial de z respecto de x. Z es igual a 2x cuadrada más y cúbica. Su parcial respecto de x, entonces sería igual a 4x. Calculamos también la parcial de z respecto de y esta nos va a quedar como 3y cuadrada. Ya con las parciales respecto de x y respecto de y, pues nada más vamos a sustituir aquí. Y entonces diferencial de z va a ser igual a la parcial de z respecto de x, que es igual a 4x, por diferencial de x más la parcial de z respecto de y, que es igual a 3y cuadrada, por diferencial de y. Y esa sería entonces la diferencial total de z para este ejemplo en cuestión, ¿sí? Entonces les decía, el 16.2 se los voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Recuerden que cualquier duda que tengan, pues obviamente pueden estarme escribiendo para que lo podamos platicar entre todos. Bueno, ya tendría que ser de manera personal, perdón. Pues vamos a pasarnos al siguiente ejercicio, que son ejercicios muy sencillos. Vamos a pasarnos entonces hasta el 16.3. Y en este ejercicio 16.3 tenemos la siguiente expresión. Aquí tenemos W, y W va a ser igual a 2z cúbico
2z al cubo, y después se está multiplicando por y por el seno de x. Bien. Entonces, este ejercicio, pues, se los coloqué aquí, pues, para nada más generalizar a qué pasa cuando tenemos, en este caso, noten cómo hay tres variables independientes, que serían x, y y z, y la variable dependiente es w. Entonces, si yo quiero calcular la diferencial total, ahora sería la diferencial de w. Y la diferencial de w, pues ya se imaginarán, va a ser la parcial de w respecto de x, y esto se estaría multiplicando entonces por diferencial de x más la parcial de w, pero ahora respecto de y, por diferencial de y, más la parcial de w, ahora respecto de z, por diferencial de z. Entonces le agregamos un término más, que va a ser la parcial de w, ahora respecto de z, por diferencial de z. Y nuevamente calculamos las derivadas parciales. Vamos a empezar calculando la derivada parcial de w respecto de x. Entonces hay que derivar esto respecto de x. Lo único que depende de x es seno de x. Derivada del seno de x es igual a coseno de x. Entonces esto nos va a quedar como 2z cúbica por y por coseno de x. Después calculamos la derivada parcial de w. Ahora respecto de y, lo único que depende de y es este término de aquí que es y. Entonces la derivada parcial nos va a quedar solamente lo que es constante en el contexto de esta derivada. Es decir, dos veces z al cubo por seno de x. Y finalmente la parcial de w respecto de z, lo que depende de z es z cúbica. Entonces bajamos el exponente, nos va a quedar 3 por 2, que va a ser igual a 6. Z cuadrada por y por el seno de x. Entonces ya tenemos las tres derivadas parciales, ya nada más sustituimos. Diferencial de w va a ser igual a la parcial respecto de x, que es 2z cúbica por y por el coseno de x, diferencial de x, más la parcial respecto de y, que va a ser igual a 2z cúbico por el seno de x, diferencial de y, más la parcial de w respecto de z, que 6z cuadrada por y por el seno de x, diferencial de z. Y esa sería entonces la derivada, perdón, la diferencial total de esta función. Nos pasamos directamente al ejercicio 17, que es el que sigue de los que acabamos de plantear. Y aquí nos dice, considera la función f de x, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Nos piden, pues, son varios incisos. 17.1 simplemente nos piden evaluar a la función en valores ya dados para x y para y. 17.2 dice, utilice los resultados anteriores para calcular delta z, es decir, el cambio real de la variable dependiente o de la función. Después nos piden utilizar la diferencial total para aproximar ese cambio real, ¿sí? Y finalmente calcular los errores absolutos y relativos, pues de haber utilizado la diferencial para aproximar el cambio real de la función. Un ejercicio muy similar a los que se resolvían en la asignatura de cálculo y geometría analítica, pero bueno, ahora para funciones de dos variables. Entonces vamos a plantearlo aquí en el pizarrón entre todos. Vamos a ir resolviendo pues inciso por inciso. Primero pues se nos pedía, bueno, yo aquí lo estoy viendo, les sugiero que primero copien el ejercicio y después pasen a la solución. Se pedía evaluar a la función como 17.1, evaluar a la función para valores de x y de y que ya nos proporcionan. Primero en 3,1 y después evaluar a la función en 3.1, me parece. ¿Sí? 3.05, perdón. 3.05 y 1.1. Entonces, aquí de lo que se trata, pues simplemente es de sustituir el valor de x y de y en esta función de aquí. Por ejemplo, para el caso de 3 y 1, quedaría 3 al cuadrado, que es 9, más 1 al cuadrado, que es 1. Esto va a ser igual a raíz de 10, que lo pueden pues meter a su calculadora para aproximarlo. Y es más o menos 3.1623. Después lo evaluamos para 3.05 y para 1.1. Aquí tendríamos que calcular 3.05 al cuadrado
y sumarle 1.1 al cuadrado. Igual lo podemos aproximar en la calculadora y nos va a dar 3.2423. 3.2423. Bien, entonces ya con eso terminamos el inciso 17.1. Para el 17.2 dice, utilice los resultados anteriores para calcular el incremento real de la función, ¿sí? Es decir, vamos a calcular delta Z. Y delta Z lo vamos a calcular pues de manera muy sencilla, simplemente haciendo la resta de estos dos resultados. Es decir, la función evaluada en 3.05, 1.1 menos la función evaluada en 3,1. ¿Sí? Que esto pues va a ser igual a 3.2423 menos 3.1623. Entonces esto aproximadamente igual va a ser igual a 0.08. Entonces ese es el incremento real de la función. Si hacemos la diferencia de las evaluaciones, pues es el incremento real de la función. Ahora, como inciso 17.3, se nos pide utilizar diferenciales para aproximar este cambio real. Es decir, ahora vamos a calcular la diferencial de Z. Es lo que se nos está pidiendo como inciso 17.3. Y la diferencial de Z, pues recuerden que sería la parcial, en este caso de Z respecto de X por diferencial de X, más la parcial de Z respecto de Y por diferencial de Y. Entonces vamos primero a calcular lo que sería diferencial de X y diferencial de Y, que recuerden que coinciden con delta X y delta Y, porque son ambas las variables independientes. Entonces delta X, que va a ser igual a diferencial de X, pues va a ser la diferencia de 3.05 menos 3. Entonces aquí tendríamos 3.05 menos 3, pues esto va a ser igual a 0.05. Este es el cambio que está ocurriendo en X. ¿Por qué? Porque X pasa de 3 a 3.05. Y para Y, pues de igual manera el cambio de Y va a ser igual a la diferencial de Y, y ahora vamos a hacer la diferencia de 1.1 menos 1. El cambio entonces va a ser igual a 0.10. Eso es lo que está cambiando Y. Y con estos dos cambios, pues vamos a ver qué cambio estaríamos aproximando en Z con ayuda de diferenciales. Ya que tenemos delta X y delta Y, pues ahora vamos a calcular las derivadas parciales para que podamos sustituir aquí. Entonces hay que calcular la parcial de Z respecto de X. Recuerden que aquí mantenemos a Y como constante. Entonces, utilizando regla de la cadena, primero bajamos el exponente, que es de 1/2. Después esto va a multiplicar a X cuadrada más Y cuadrada elevado a una potencia de menos 1/2, porque le restamos 1. Y después multiplicaría a la derivada de esto respecto de X, que sería igual a 2X. Si lo simplificamos, pues este 2 se cancela. Esto que tiene exponente negativo lo pasamos al numerador y entonces esto nos va a quedar como 1 sobre X sobre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Esa sería la parcial respecto de X. Y la parcial de Z respecto de Y, pues tiene la misma estructura. Entonces ya nada más la vamos a escribir. La parcial de Z respecto de Y nos va a quedar como Y sobre X cuadrada más Y cuadrada en raíz cuadrada. Ya con las dos parciales y las dos diferenciales, ya podemos sustituir aquí. Y entonces esta va a ser igual a la parcial de Z respecto de X, ¿sí? Que va a ser entonces igual a X cuadrada, va a ser igual a X, voy a poner aquí, va a ser igual a X sobre X cuadrada más Y cuadrada por diferencial de X más Y, esto está dentro de raíz cuadrada, aquí va a ser X cuadrada más Y cuadrada por diferencial de Y. Esa sería entonces la diferencial total y ya tenemos toda la información para poder evaluarla justo donde nos interesa. Ya tenemos aquí los valores de diferencial de X y de diferencial de Y.
Y tenemos los valores de X y de Y. ¿Cuáles son esos valores de X y de Y? Pues son 3 y 1. ¿Por qué 3 y 1? Porque son los valores que tenemos en el punto, vamos a decirlo así, en el punto inicial. ¿Sí? Esos serían los valores de X y de Y. Entonces voy a borrar por aquí el cálculo de las parciales para que podamos hacer la sustitución ya numérica. X entonces, X va a ser igual a 3. Esto nos va a quedar como 3 sobre la raíz de 10, que sería 3 cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto por diferencial de X, que diferencial de X es igual a 0.05. Pues viene más. Aquí nos va a quedar entonces Y va a ser igual a 1. 1 sobre raíz de 10 por diferencial de Y, que es igual a 0.1. Bien. Y esto pues nuevamente lo vamos a meter a la calculadora para aproximarlo numéricamente. Y la calculadora les va a dar 0.07. 0.079. Bueno, déjenme agregarle un decimal más. Bien. Entonces, esta sería la diferencial de Z. Diferencial de Z para esta información sería igual a 0.079. En el inciso 17.4 nos piden calcular los errores. Bueno, eso lo voy a poner de este lado para no borrar. Entonces, 17.4 nos pide calcular los errores. Errores absolutos y errores relativos que también se estudiaban en cálculo y geometría analítica. Un error absoluto, pues no es otra cosa más que el valor absoluto de la diferencia del resultado real menos el que estamos aproximando. Es decir, delta Z menos diferencial de Z. Es decir, vamos a poner por aquí lo que sería el error. Voy a ponerle P y como subíndice absoluto. Va a ser igual al valor absoluto de delta Z, que es el cambio real, menos diferencial de Z. Y entonces, en este caso, el error absoluto va a ser igual a 0.08, que fue el cambio real, menos la aproximación con diferenciales, que es 0.079. Entonces, aquí el error absoluto va a ser igual. Si hacemos esta diferencia, pues va a ser igual a 0.001. ¿Sí? 0.001. Ese sería el error absoluto. En principio, nosotros podríamos decir, bueno, es muy poco. La verdad es que calcular el error absoluto no sirve de mucho porque no sabemos cuál es la magnitud de los números. ¿Sí? Este error, si bien parece muy pequeño, no sabemos si en realidad el cambio que estamos teniendo es sobre números que tengan 3 decimales o 4 decimales. Y entonces esto podría representar un error muy grande si los números son muy pequeños. Por esa razón es común utilizar lo que se conoce como error relativo. Porque en el error relativo ya consideramos la magnitud que están teniendo estos números y ya podemos decir qué tan grande es el error respecto de las magnitudes que estamos considerando. Entonces el error relativo nos proporciona información pues más confiable para que nosotros podamos decir si este es un error muy grande o muy pequeño. Y entonces el error relativo pues normalmente se lo van a encontrar como el error absoluto dividido entre delta Z. ¿Por qué entre delta Z? Pues para calibrarlo como porcentaje de lo que realmente tendríamos que haber obtenido como diferencial de Z, si esta fuera una aproximación, digamos que fuera completamente exacta. Y normalmente se expresa como porcentaje. En este caso, el error relativo me parece que les va a dar como resultado 1.25%. Entonces, ahora sí, normalmente se dice que el error ingenieril pues es del 5%, que si la aproximación el error que tenemos en cierta aproximación es menor del 5%, es un resultado ya confiable. Si el error es más grande del 5%, hay que replantear y hacer una aproximación mejor. En este caso, pues ya podríamos decir que sí es una muy buena aproximación, tenemos un error muy pequeño. Bien. Ahora vamos a platicar un poquito de derivadas totales sucesivas, perdón, diferenciales totales sucesivas. Ya vimos que es la diferencial total. Vamos a hacer una analogía con lo que hacíamos con las derivadas. Existían derivadas normales, derivadas que también se le conocen como primeras derivadas o derivadas de primer orden, que básicamente es derivar una vez. Después hablamos de, bueno, en cálculo y geometría analítica hablaron de derivadas de segundo orden.
de tercer orden, de cuarto orden, en general derivadas de orden superior que consistían en derivar pues un montón de veces. Aquí también ya lo vimos en el contexto de derivadas parciales. Tenemos unas primeras derivadas parciales, hay derivadas parciales de segundo orden, ya sea que derivemos respecto de la misma variable o que empecemos a mezclar la derivada parcial de una variable y después derivar parcialmente respecto de otra variable. Y hablábamos de un teorema que nos dice, que nos habla de la coincidencia de las derivadas parciales que se conocen como cruzadas. Bien. Del mismo modo, pues existen diferenciales totales sucesivas o de órdenes superiores. Vamos a hablar, por ejemplo, de la diferencial total de segundo orden. Vamos a partir de la definición de diferencial total. Si tenemos una función escalar de dos variables, esto sería su diferencial total, que es lo que hemos venido estudiando en estos últimos ejercicios en este video. Vamos a considerar a diferencial de x y a diferencial de y como constantes, que finalmente, pues recuerden que estas coinciden con los incrementos reales de las variables independientes, esos incrementos arbitrarios. Vamos a volver a calcular la diferencial total de la diferencial total de z. Es decir, vamos a volver a hacer un proceso de diferenciación. Entonces, esto lo podemos indicar de la siguiente manera. Vamos a calcular la diferencial de z. Por eso está entre paréntesis. Algo que también en algunos libros podríamos escribir como diferencial, y aquí el símbolo de elevado al cuadrado, y la variable que le estamos calculando, la variable dependiente a la cual estamos calculando esa diferencial. Y entonces, si lo aplicamos sobre esto, el mismo concepto de diferencial total, pues recuerden que sería la parcial de la diferencial de z respecto de x por diferencial de x, y después la parcial respecto de y de diferencial de z por diferencial de y. Es decir, no es otra cosa más que aplicar el mismo procedimiento de encontrar la diferencial total sobre esta expresión de aquí. Y ahora vamos a sustituir diferencial de z, que es todo esto. Y entonces aquí me quedaría parcial respecto de x, de la parcial de z respecto de x por diferencial de x. Entonces estamos calculando dos veces la parcial de z respecto de x. Esto se podría escribir como la parcial de segundo orden de z respecto de x por diferencial de x, que esto viene dado por este término de aquí. Después, la parcial respecto de x va a multiplicar a la parcial de z respecto de y. Entonces aquí aparece una derivada parcial cruzada, que sería de segundo orden también, pero ahora primero encontrar la parcial respecto de y y luego respecto de x, y todo por diferencial de y. Y finalmente eso se estaba multiplicando por diferencial de x. Y del mismo modo, sustituyendo aquí todos esos términos y desarrollando, vamos a llegar a esta expresión de acá. Finalmente, apoyándonos de ese teorema que comentábamos hace un momento, que esta derivada parcial cruzada tiene que coincidir con la de acá, entonces lo podemos agrupar en un solo término, que nos va a quedar dos veces esa derivada parcial cruzada. Bien, y finalmente, entonces ya podemos calcular, o ya podemos enunciar lo que sería la diferencial total del segundo orden, que es esta de aquí, donde para poder llegar a ella, pues vamos a tener que calcular varias derivadas parciales de segundo orden. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios. Vamos a empezar con el 18.1 y de igual manera les voy a dejar a ustedes el 18.2 para que practiquen y para que cualquier duda que vayan teniendo pues me lo hagan saber. Bien, entonces este ejercicio 18.1 dice que z es igual a 2x al cuadrado más y cúbica. Entonces vamos primero a tener presente pues cuáles son las derivadas parciales que tenemos que calcular si queremos la diferencial total de segundo orden de z. Empezamos con la parcial de segundo orden del z respecto de x. Las dos derivadas parciales que se van a calcular aquí son de x. Y todo esto por diferencial de x, vamos a ponerlo entre paréntesis, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Ese sería entonces el primer término que nosotros tenemos que calcular. El segundo término, aquí le vamos a poner entonces más. Recuerden que aquí aparece un coeficiente de 2.
y aquí tenemos 2 veces la parcial de z. ¿Sí? Ya aquí la podemos escribir de manera indistinta, pero es convencional que se le encuentre primero la parcial de x y luego la de y. Y aquí entonces vamos a multiplicar por diferencial de x y por diferencial de y. Y finalmente le vamos a sumar como último término. Aquí viene la parcial de segundo orden. Ahora ambas respecto de y se va a multiplicar por diferencial de y al cuadrado. Y entonces hay que calcular todas esas derivadas parciales. Vamos a empezar calculando las primeras derivadas parciales o las de primer orden de z respecto de x, y esa nos va a dar como resultado pues 4x. Después vamos a calcular la parcial de z respecto de y. Entonces vamos a calcular aquí la parcial de z respecto de y esa nos va a dar como resultado pues 3y cuadrada. Y vamos a empezar a calcular las de segundo orden. Vamos a volver a encontrar a la derivada parcial de esta expresión respecto de x, y esto es lo que nos va a dar como resultado, pues va a ser la segunda la derivada parcial de segundo orden de z respecto de x. Y esta derivada parcial de segundo orden nos va a dar como resultado 4. Y hacemos lo mismo aquí con la que es respecto de y. Volvemos a calcular aquí una derivada parcial más, y esta nos va a dar como resultado 6y. ¿Sí? Después partimos de la derivada respecto de y, de z respecto de y ahora vamos a encontrar su parcial respecto de x. Voy a volver a reescribir esta. Derivada parcial de z respecto de y es igual a 3y cuadrada, y ahora vamos a calcular la derivada de segundo orden de z, pero ahora encontrando la parcial respecto de x de la parcial respecto de y. Si derivamos esto respecto de x, a 3y cuadrada derivado respecto de x, pues va a ser igual a 0, con derivación parcial. Y entonces ya tenemos las 3 derivadas de segundo orden que necesitamos, las vamos a sustituir aquí. Entonces tenemos que la diferencial total de segundo orden va a ser igual a 4 por diferencial de x al cuadrado. Después viene aquí un 2 que multiplica a esta derivada parcial cruzada, que va a ser 0, por diferencial de x por diferencial de y. Al final, pues todo esto va a ser igual a 0, más la parcial de segundo orden respecto de y, que nos dio como resultado 6y, y 6y va a multiplicar a diferencial de y al cuadrado. Y entonces esa sería ya la derivada parcial total, perdón, la diferencial total de segundo orden. ¿Sí? Este término pues finalmente se hizo 0, bien pudimos ya no haberlo escrito una vez que vimos que la derivada parcial de segundo orden, que es cruzada, nos daba como resultado 0. ¿Sí? Bueno, pues del mismo modo les pido que ustedes traten de resolver el ejercicio 18.2. Es muy sencillo también. Cualquier duda que tengan me pueden ir consultando.